Gloria a Dios, paz de Cristo, que el Señor los bendiga donde quiera que nos van a estar escuchando. Aquí estamos, seguimos administrando desde este lugar, seguimos hablando la palabra del Señor y seguimos siendo de bendición. Y en esta tarde vamos a seguir hablando, por supuesto, acerca de todas las cosas que nos van a ayudar a llegar hasta el final, a estar con el Señor y poderlo ver cara a cara. Y el tema de esta tarde es bautizados en su muerte. Vamos a ver nosotros el por qué existen tantas personas que van a las iglesias y muchos de ellos nunca quieren regresar. Y vamos a ver nosotros también por qué no hay efecto en ellos. Y hoy vamos a ver, por la guía y en el poder del Espíritu Santo, el Señor nos va a mostrar el por qué tanta gente ya no quiere regresar. Y ya hemos hablado muchas veces acerca de, por supuesto, que hay personas que predican sin el Espíritu y todas estas cosas. Pues lo que vamos a ver hoy es casi o es lo mismo, pero siempre hablando la verdad de Dios a la mitad. Ese es el gran problema que mucha gente no se ha puesto a ver. Y es lo que vamos a ver hoy en esta tarde, para que prepare su corazón, prepare su mente, porque esto que vamos a ver parece que no tuviera ningún problema. Escuche bien esto. Todo se va a ver normal, pero, como le dije, están las cosas solamente a la mitad. Por eso es que mucha gente no recibe más bien la palabra completa. Porque se hacen invitaciones, se hacen promesas, pero no se dice todo, se dice solamente una parte. Y hoy le voy a mostrar, para que usted se dé cuenta, no todo por supuesto, porque no me alcanzaría una hora, o hora y media, o lo que me vaya a tardar esto, para poder yo exponer todo esto. Pero sí vamos a ver una buena parte, donde usted se va a poder dar cuenta, porque mucha gente ya no quiere nada de Dios, porque mucha gente dice eso no sirve, porque mucha gente dice es que no es como me dijeron, y entonces la gente desafortunadamente ya no quiere nada de Dios, y las iglesias siguen abiertas y las invitaciones siguen estando, y alguien se pregunta, pero ¿por qué no pasan las cosas? Bueno, hoy lo vamos a ver por qué no pasan. Les repito el título es bautizados en su muerte. Ahí es donde está todo. Vamos a ver nosotros unos pasajes donde se invita o se le dice a las personas que todo va a ser transformado, pero no se les dice todo. Y cuando llegan a esas congregaciones, nada que ver con las invitaciones, nada que ver con las promesas de Dios. Ahorita vamos a ver por qué, pero les voy a mostrar, como le dije, varios pasajes, y el primero que vamos a ver, y esto se le va a hacer conocido a usted, si es que usted ya ha estado en iglesias, vamos a leer en Romanos 4:25, una de tantas invitaciones, ¿no?, que se dice y se da en esos papelitos que se da en la calle, en esos llamados tratados, donde se invitan a las personas a las iglesias. Pero ya estando ahí, les repito, es totalmente otra cosa. ¿Por qué? Porque vamos a leer aquí y después nos vamos a meter a lo que es la enseñanza, pero le quiero mostrar esto para que vaya usted visualizando y se vaya imaginando cosas, por supuesto escritas, pero vea usted el por qué la gente ya no quiere nada de Dios. Dice aquí en Romanos 4:25, dice, refiriéndose a Jesús, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vemos nosotros que en realidad, tal y como está escrito, Jesús tomó todo en él, en la muerte en la cruz. Vamos a seguir leyendo y le voy a mostrar más para que usted vea todas las promesas que se dicen, pero se dicen a la mitad. Acabamos de ver una en el cual dice que él fue entregado por nuestras transgresiones. Se va a ver todo esto como que él toma el control en todos los aspectos, y nosotros no participamos de nada. Por eso le digo, le anticipo desde ahorita, es que mucha gente ya no regresa a las iglesias, y usted lo va a ver al final, si es que permanece en esto hasta el final. Aquí mismo en el libro de Romanos, en Romanos 3:23,
Dice aquí, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí también usted se queda bien asombrado cuando oye eso, que no hay nadie. Dice el 24 y el 25, siendo justificados gratuitamente por su gracia, dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Oiga todo eso. Dice el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces vamos viendo aquí que se escucha muy hermoso todo esto. Se escucha que está bien claro y está bien poderoso todo esto. Nada de malo en eso. Vamos a seguir leyendo. Romanos 5:6. Aquí mismo, Romanos 5:6. Dice, aleluya, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Eso se refiere a todos nosotros. Ahí está otra. Luego dice ahí en el 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros otra vez. Entonces, estamos viendo qué tremendo y qué poderoso se oye esto. Y estas, por supuesto, son verdades. Pero cuando se predican y cuando se anuncian en algunos lugares, es solamente la mitad. Solamente una parte. Es que, entiendan ustedes, que el enemigo viene disfrazado de ángel de luz. Cuando usted se mete a una congregación que no es de Dios, se va a ver como que es de Dios, para que me vaya entendiendo. Se va a ver el amor, se va a ver el cariño, la amistad, la comunión, la bienvenida que le van a dar a usted, a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a todos. Se va a ver como que es la verdad. Pero usted se va a dar cuenta que no es así cuando nomás le predican solamente una parte. Una de las más famosas que vamos a ver ahorita es la famosísima Romanos 8.1. Vean lo que dice Romanos 8.1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahí es donde todo se oye bien, todo se oye perfecto, todo se oye que va a ser tomado todo por parte de Jesús. Pero ¿dónde queda la persona? ¿Dónde queda la persona, la relación del individuo, del hombre y de la mujer que va a empezar a caminar con Dios? ¿Cómo va a empezar a enlazarse una cosa con la otra? Es lo que vamos a ver hoy. Es lo que vamos a ver hoy. Porque para mucha gente, pues les digo, nada pasa. Ellos van y han estado yendo inclusive desde los países donde ellos son. Porque estoy hablando aquí, estamos en Estados Unidos. Y aquí en Estados Unidos conoce uno mucha gente de muchos países del mundo. Conoce uno de Latinoamérica, de todos lados, y mucha gente ha conocido y ha oído el Evangelio en su propio país. Entonces, yo soy testigo que he hablado con varias personas que dicen, yo ya no vuelvo. Yo ya dejé eso porque es muy difícil de llevar, me dicen. Yo no puedo, especialmente en el trabajo donde estoy, no puedo, no, es diferente. Entonces, cada quien tiene su forma de pensar muy personal del por qué ha dejado a Dios. Pero aquí lo vamos a ver hoy, porque es que la gente se va. Una de muchas razones, lo podemos decir. Pero esta es la más fuerte, es la más fuerte. Porque después de oír todas esas promesas que estos hombres dicen, o inclusive mandan a su gente, sus discípulos, o como les digan, andan tocando las puertas de algunas casas y están dando esos tratados e invitando a sus iglesias. Ellos están invitando en los días que para ellos son más fuertes en cuanto a traer gente a la misma iglesia. Ellos en el día de la resurrección, que celebran todos, en el día de la Pascua, en el día de la Navidad, en el día de todas estas celebraciones que todos celebran, es cuando ellos pasan dando sus tratados. Pero yo les digo esto, que vamos a ver hoy escrito, lo que está escrito por supuesto, por qué mucha gente no pasa nada, por qué no hay transformación y por qué no hay cambio en ellos. Vamos a ver lo que dice la escritura. Gálatas 6:15. Si es que todo está escrito aquí.
Todo está escrito aquí. Gálatas 6:15. Vean lo que dice el apóstol Pablo. Él está hablando de que él se gloría en la cruz de Cristo, Pablo. Entonces, todos sabemos de dónde salió él, de dónde vino, de ser una persona muy religiosa, una persona creyente según él en Dios, pero sin Jesús, y muchos detalles, ¿no?, en eso que él vivió y estaba. Le digo esto porque vea lo que va a decir en el 15, en Gálatas 6:15. Dice, porque en Cristo Jesús, ¿sí?, ahí es donde todos queremos estar, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, refiriéndose a aquellos que se circuncidaban de acuerdo a lo que ellos creían, de acuerdo a lo que estaba escrito en la ley. Bueno, ahí está un grupo, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, aquellos que no creían en eso, pero asegura al final y dice, sino una nueva creación. Y aquí es donde está el problema de todos, porque después de que se invita a mucha gente con todos estos detalles, con todas estas tremendas citas bíblicas, a la hora de la hora es lo mismo y es una religión más donde llegan a caer. Tienen títulos, nombres de cristianos, de iglesias cristianas, pero son otra vez religiones. Y alguien me va a decir, no, eso no puede ser porque es un pastor, no tienen ídolos, no tienen nada. Bueno, pero tienen sus doctrinas y con eso los hace a ellos otra vez religiosos, otra vez seguidores de mandamientos de hombres. Por eso Pablo, uno de los máximos religiosos de la Biblia, lo diría yo, soltó todo por el amor a Cristo. Entonces, imagínese usted que aquí se está hablando ya de las cosas que eran inclusive escritas, pero cuando Cristo viene, comienza todo, entienda. Si a la persona cuando se le invita a la iglesia no está el Espíritu Santo en ese pastor, no es usado por Dios, es simplemente otra congregación ahí, no va a pasar nunca nada. Cuando el Espíritu está presente en los pastores, Dios está hablando continuamente, Dios se está manifestando con poder y con señales en estos hombres que están detrás de los púlpitos. Entonces, no todos, como les decía o decíamos siempre aquí, están en el Espíritu. Ahora, por eso Pablo dice que no importa lo que se crea o se imagine en cuanto a para agradar a Dios. Hay una sola señal, y la señal es haber vuelto a nacer otra vez. Dice él claramente, sino una nueva creación. Amén. Vamos a ver por qué eso que asegura el apóstol es cierto, porque todo lo demás está escrito. Yo quiero que me acompañen a Efesios 2:13. Efesios 2:13, donde el mismo Jesús, porque esto es bien importante que lo veamos, el mismo Jesús terminó con los mandamientos expresados en ordenanzas. Y cuando digo esto es porque hemos sido reconciliados, ahora sí, como está escrito aquí, por medio de la cruz. Porque estas no son palabras solamente en el aire, a ver qué efecto van a tener. Estas palabras fueron y son una realidad. Haber sido nosotros reconciliados en la cruz del Calvario por medio de la muerte de Jesús. Porque es que no nomás fue un caso o un hecho donde él lo llevan a un monte o a un cerro, lo clavan en una cruz, él muere y ese es el final, el principio y el final. No, es que todo eso, hubo un proceso en eso. Y allí es donde cayó todo, pero absolutamente todo, de todas las religiones habidas y por haber, incluyendo donde estaban ellos, incluyendo donde estaban todos los judíos, incluyendo todos aquellos que se movían bajo la ley. Es que escuche y vea lo que está escrito. Esto está escrito como todo hace más de 2000 años, y mucho pastor y mucho líder lo lee y les aseguro que ni siquiera han visto ni han entendido lo que dice aquí. Porque si lo hubieran leído y entendido y recibido por medio del Espíritu, no siguieran ellos con tanta religión en sus mentadas iglesias. Mira, vamos a leer en Efesios
Efesios 2:13, ¿sí? Dice ahí claramente el apóstol otra vez, dice, pero ahora en Cristo Jesús, aquí es donde quiero que vean que no hay ninguna religión, no hay ningún poder hecho de hombre que tenga la autoridad y el poder como el que tiene Cristo Jesús. Por eso él dice claramente, Pablo, pero ahora en Cristo Jesús, dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Sí? Porque es que en el tiempo de antes y en el tiempo de ahorita y después va a ser siempre lo mismo. Todo esto es para los creyentes, todo esto se aplica a aquellos que han recibido la verdad y todos los que están siendo transformados por el Cristo, por Jesús. Dice claramente, vamos a ir leyendo, dice, porque Él es nuestra paz, Jesús. Dice que de ambos pueblos hizo uno. Allí ya está hablando acerca de aquellos a los que Él llegó primero, que fueron los judíos. Ese pueblo y el pueblo de los gentiles. Por medio de Jesús se hizo un solo pueblo. Dice aquí, derribando la pared intermediaria de separación, dice aboliendo. La palabra abolir es que ya no tiene vigor, ya se suspendió lo que era antes. Y alguien dirá, bueno, pero nosotros no somos judíos, ni eso ya se acabó y ellos están allá. Eso tiene que ver también con aquellos que se sienten todavía con la autoridad y el poder de seguir mandando a hombres a decirles qué hacer, qué necesitan hacer y de qué manera tienen que comportarse con Dios. Por eso se llama religión. Vean lo que dice aquí. Dice el 15, lo repito, aboliendo en su carne. Es que si usted cree que Jesús murió en la cruz del Calvario, se acabó todo ahí. Todo lo que era antes, inclusive lo que era de acuerdo a lo que el mismo Dios decía. Porque toda la ley de Moisés, ¿de dónde cree usted que vino eso? Vino del mismo Dios. Entonces vemos nosotros aquí que esto va avanzando hasta que llegamos al punto de Jesús. Por eso tiene usted que creer y tiene que soltar toda religiosidad, toda orden de hombre, todo mandamiento, toda cosa que le hagan hacer a usted. Eso no es de Dios. Vamos a leer aquí en el 15, dice, aboliendo en su carne las enemistades, dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. A mí me pueden decir lo que quieran, no somos judíos, estamos bajo la gracia, somos una iglesia más, adoramos a Dios. Bueno, si es en verdad y en espíritu, o en espíritu y en verdad, está bien. Pero si usted es de las personas que agarra partes, enseña esto, dice el otro, tiene todo al revés, usted está mal. Porque usted tiene que ver lo que está escrito. Todo lo que hablan aquellos que fueron testigos del mismo evangelio al lado de Jesús, todos aquellos que predicaron acerca de la verdad. Entonces aquí vemos algo bien tremendo, dice, lo repito, aboliendo en su carne las enemistades. Oigan bien, tiene una coma, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Las ordenanzas, acuérdense, conjunto de normas o preceptos que regulan una cosa. Eso quiere decir que si cualquier persona empieza a hablar de Dios a la manera de Él, empieza a inventar y a decir y a poner y a mandar y a llevarlos a un lugar y a decirles otra cosa y a ponerlos ahí en adentro, a sacarlos, empezar a hacer todo ahí como Él cree, eso es una religión ya. Porque todo esto ya fue eliminado, entiendan. Ahorita vamos a ver para que usted entienda más, pero estas cosas son muy claras de entender porque ya no dependemos de la ley escrita, de la letra, dependemos, ahora sí, que de la ley del Espíritu, que es aquel cuando viene a nosotros Jesús y nos mueve, es mucho más fuerte que cualquier cosa. Entienda, por eso todo eso ya no existe. Las ordenanzas, dice, si no cree, vea lo que está escrito, para crear en sí mismo, o sea que en Jesús mismo, de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Sí? ¿Qué más sigue diciendo? Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo. Dice, matando en ella las enemistades. Dice el 17, vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabas lejos
y a los que estaban cerca, dice. Y vean lo que dice el 18. Dice, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces, eso es a lo que se refiere siempre Jesús cuando es necesario, que le dijo a Nicodemo también, que era necesario volver a nacer. Volver a nacer porque entonces de esa manera nosotros nos vamos a mover en verdad. Porque ya no es de mandamiento de nadie. Ya no es cómo me están enseñando, ya no es cómo me están poniendo a hacer cosas ahí, sino que Dios ha venido y Dios mismo me está mostrando a mí. ¿Sí está entendiendo ahora sí? No es como, oh, bueno, yo me someto a mi pastor, dice toda la gente. Y nada de malo en eso, cuando el pastor verdaderamente es de Dios. Pero no todos son de Dios y usted se está sometiendo quizás a alguien que no es de Dios. ¿Cómo le parece? Entonces usted tiene que prestar atención a lo que está escrito. Usted tiene que escudriñar las escrituras. Lo mismo que Jesús les dijo a ellos. Entonces vamos viendo el efecto tan grande de la cruz. El efecto de la reconciliación. ¿Por qué todo ha quedado atrás? ¿Y por qué todo ha empezado otra vez? ¿Por qué? Porque todo se está cumpliendo, entienda. Y usted no puede permanecer esclavizado otra vez a los hombres. Por eso es que mucha gente no entiende, le va peor en la vida, no son bendecidos, no reciben nada, sus familias, sus parientes, sus amigos, todo como que se empieza a desmoronar. Y dicen, ¿sabes qué? Eso de la religión, le llaman ellos, o eso de la iglesia, como que no sirve. Yo fui y no pasó nada. Y empieza todo ahí. Pero es porque se les dicen partes. Se les dicen partes porque la gente, como yo le he dicho siempre, tiene buena memoria. Mucha gente tiene buena memoria para repetir o citar la Biblia. Pero eso no quiere decir que sean de Dios. ¿Sí? Miren, vamos a seguir leyendo. Acompáñenme a Romanos 5:17. Sí, no, es que es muy triste que mucha gente llegue supuestamente a los caminos de Dios y se aleje, cuando es una gran bendición entrar con el Señor, ser parte de la familia celestial. No, hombre, mucha gente están siendo engañados. Esa es la razón. Vean lo que dice aquí. Vamos a entrar ya a lo que es más a fondo esto. Y aquí en Romanos 5:17 se está hablando del contraste entre Adán y Jesús. Uno es una cosa, el otro era otro, y así está viéndose todo, ¿no? Pero dice Romanos 5:17, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, se está refiriendo a Adán, dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Ponga atención a lo que dice aquí. Los que reciben, ¿se fija? Se fija que no es nomás lo que le dicen, usted tiene que recibir. Cuando usted recibe, usted no recibe del pastor, usted recibe de Dios. Porque todo eso va caminando hacia su bendición de usted. Usted no nomás recibe palabras que no entiende y se va a su casa y se queda bien pensativo, pensativa y dice, ¿sabe qué pasaría ahí? Así no es. Aquí dice acerca de esa vida eterna, yo parafraseando un poco esto, dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia, oiga eso, de la gracia y el don de la justicia. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo. Porque el don es el regalo, es lo que Dios da. Se puede poner el mismo Jesús, es el don de Dios. Lo que nosotros nos da es el Espíritu Santo, es el don de la justicia, porque eso es lo que es. ¿Sí? Eso es lo que transforma a una persona de impía a santa. ¿Sí? La justicia, el mismo Dios en ti te va transformando y te va cambiando. Bueno, ¿qué más sigue diciendo? Dice el 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos, otra vez Adán, vino a todos los hombres, dice aquí, dice de la misma manera por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Se refiere ya a la muerte, a la obediencia y al resultado de Jesús en la cruz.
Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, se refiere a Adán, ahora Jesús, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y alguien dirá, bueno, eso suena como lo que empezó a decir al principio. Bueno, pero acuérdense que en esa obediencia, nosotros, la obediencia de Él, pasa a hacer todas las cosas perfectas. Dice, los muchos serán constituidos justos. ¿Por qué? Porque empezamos a obrar con Él y Él con nosotros. El mismo Dios, el mismo Jesús, el Espíritu Santo. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y por aquí es donde mucha gente se equivoca. Donde dicen, ¿sabes qué? Estás bajo la gracia. Dios te ama, Dios no te deja, Dios te quiere tal y como eres. Bueno, en cierto punto sí, en cierto punto no. Vamos a seguir leyendo. Mucha gente, cuando no se les explica esto, se vuelven al mundo con más ganas. Porque ellos saben, de acuerdo a lo que les están enseñando por allá, que en cuanto, como dice aquí, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, dice, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En otras palabras, mientras siga usted pecando y haciendo tanto desorden y fallando tanto a Dios, más gracia va a tener para con usted, le dicen. Y eso sí no es, por supuesto. Pero es lo que mucha gente enseña, ¿sí? Entonces la gente por eso no tiene resultados en sus vidas personales de intimidad con Dios, porque se les está enseñando mal, están recibiendo mal. No es Dios el que está enseñando eso, son ellos, los hombres. Vamos a ver qué más. Dice el 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Aquí nos está aclarando más bien de qué manera es que se hacen las cosas. ¿De qué manera se hacen? Por medio, como él dice aquí, por la justicia para vida eterna, mediante o solamente a través de Jesús. Entonces, si la persona cree 2, 3 versículos y 2, 3 cosas que le interesan, pero no recibe el evangelio a la capacidad o a lo que es el mensaje en totalidad, a lo que Dios quiere decir más bien, entonces no recibe nada. Porque que hablen de Dios y dicen una parte, pero inventan la otra parte, eso no es de Dios tampoco. ¿Sí? Es que sí no es esto. Nosotros dejamos que Dios hable, que Dios se manifieste y eso es todo. Nosotros no andamos añadiendo, a lo menos los que estamos en la verdad, añadiendo cosas que nunca sabemos ni hemos visto y decimos, ¿será así? ¿Será o no? De todos modos lo va a decir, así no es. Así no es, porque todas las cosas ya están escritas, ya están establecidas, ¿se entiendan? Entonces, vamos a seguir leyendo aquí. Dice en el 6.1, se pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Eso es lo que les enseñan a todos en la gran mayoría de iglesias, que no importa qué tanto mal hagan, ellos no pueden añadir nada a su salvación porque Cristo ya lo pagó todo. Entonces entendamos el error, entendamos que así no es. No se trata de que nosotros hagamos obras para ser salvos, tampoco estoy diciendo eso, pero lo que necesitamos es santidad. ¿Cómo le parece? Santidad, porque eso es a lo que somos llamados, a santidad. Usted entienda que no se trata de que usted peque y peque o yo y diga, pues no pasa nada, no pasa nada, absolutamente nada, porque estoy bajo la gracia. Voy a decir siempre eso yo ahí, ¿no? Vean lo que dice aquí, lo voy a repetir. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? Lo que está diciendo es que sigamos pecando para que recibamos más bendiciones de Dios. Es exactamente lo que estamos viendo aquí. Perseverar es mantenernos en lo mismo. Y aquí está hablando de mantenerse pecando para ser más bendecidos cada vez. Por eso en mucha iglesia no pasa nada, ni nunca va a pasar nada. Porque no se trata de estar tentando a Dios, llamándole la atención con tantas cosas que uno por naturaleza ya trae, sino se trata de nosotros ser transformados por las palabras de Dios, que es muy diferente. Dice en el 2, se contesta aquí él mismo, dice, en ninguna manera.
En ninguna manera. Dice, tiene un punto, dice, porque los que hemos muerto al pecado, oiga bien lo que se necesita hacer: morir al pecado. Alguien dirá, pero vamos a seguir pecando. Estamos en los cuerpos de muerte y de maldad. Bueno, pero entienda algo aquí, que aquí hay un poder ya establecido, que fue el mismo poder con que pasó todo con Jesús, y en ese poder y en ese momento y en ese acto nosotros participamos del poder del propio Dios, de que con esa fuerza haya hecho lo que hizo con Jesús, y ahí mismo vamos nosotros también. Porque si está escrito, es que tiene un significado, y no solamente eso, tiene un poder que es del propio Dios. Por eso aquí sí ya no se preocupa usted, porque escrito está, y lo vamos a ver ahorita. Dice claramente, lo repito, porque los que hemos muerto al pecado, dice así, hablando ya de personas que supuestamente, como lo dije yo una vez, ya han creído en la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Vea usted cómo está esto de tremendo. Se pregunta aquí, ¿cómo viviremos aún en Él? O sea, es decir, si ya volviste a nacer, cosa que a mucha gente no le ha pasado todavía, pero si ya volviste a nacer, es una nueva criatura, una nueva creación en Cristo Jesús. Tú no puedes permanecer pecando y diciendo que eres de Dios al mismo tiempo. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. ¿Sí? Nosotros, como hijos de Dios, personas nuevas, criaturas nuevas más bien, pecamos, pero de ninguna manera, escuchen bien, lo tenemos ya como una práctica. Es la diferencia, y Dios lo sabe. Entonces, vamos a ver algo aquí. Les voy a mostrar algo aquí mismo en Romanos 7:1. Vamos a ver nosotros esta transformación para que usted vea cuando alguien es ya sometido al poder de Dios en su vida. Y escrito está, pero vamos a usar esta analogía tal y como está escrita. Esta analogía tomada del matrimonio, para que usted vaya viendo cómo usted ya no puede hacer absolutamente nada de como antes usted conocía a Dios. Usted lo tiene que ver ya a la manera que se le va a manifestar el propio Dios a usted. Miren, vamos a leer aquí. Romanos 7:1 pregunta, ¿acaso ignoráis, hermanos? Y va a poner un ejemplo, aquellos que ya conocen la ley, porque de ahí es donde ya tienen que salirse y empezar en Cristo Jesús. Pero vamos a ver qué dice aquí. Dice el apóstol, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como los que conocen la ley. Dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿A qué le suena eso a usted? La palabra enseñorear es que tenga autoridad sobre de usted cualquier cosa. Si está usted en una iglesia que no es de Dios, si se están enseñoreando de usted, le están diciendo qué hacer y qué no hacer. No es Dios, es la congregación, es la iglesia, es la denominación, es la religión en donde usted está, porque eso es lo que es. Por eso Él trae la ley y el enseñorearse. Y pone este ejemplo del matrimonio. Miren, pongan atención. Dice, porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Está entendiendo? Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. ¿Ok? So, estamos viendo estos ejemplos. Pero si su marido muere, es libre de esta ley o de esa ley. Dice, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Dice así. Dice el 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Todo lo que oían, todo lo que Moisés les decía, todo lo que estaba escrito, todo eso es, dice el libro de Hebreos, la sombra de lo que había de venir. ¿Quién había de venir? Pues el mismo Jesús. Por eso es que todo eso se queda atrás. Y mucha gente todavía sigue en estos días, en esas llamadas iglesias, puros mandamientos de hombres.
Yo no sé si usted se ha fijado o no, pero a mí claramente me han dicho o me dijeron hace tiempo cuando yo visitaba y andaba con algunas en otras iglesias, que ellos mantenían a los hermanos ocupados en cosas que porque si no se les iban. Así de fácil. No el poder de Dios los mantenía, no el amor, no la comunión, nada, no. Había que ponerlos a hacer actividades, y en esas actividades son fiestas, muchas veces fiestas paganas y actos paganos, pero a la gente le encantan. Y como dicen, pues es la iglesia, pues es de Dios y ahí vamos. Pero así no es esto. Nosotros no necesitamos carne para permanecer en Dios. Lo que necesitamos es a Dios en nosotros para permanecer en Él. ¿Se fijan? Y hoy en día la gente tiene todo al revés. Por eso dice, repito el 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Dice, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces ahí ya ve usted la transformación. Con todo lo que era verdadero y poderoso lo de la ley de Moisés, porque eran palabras del propio Dios, era Jehová hablando, manifestando, diciendo, hagan, pongan, digan, quiten, hagan de todo. Bueno, viene Jesús, el mismo mandado por el propio Padre. Entonces toda potestad me es dada y empieza el trabajo. Ya no podemos nosotros permanecer, por mucho que se oiga de Dios y sea nomás la mitad, en nada de eso. Tenemos que recibir el evangelio completo para poder entender a un Dios que apenas estamos conociendo, si podemos verlo así. Entonces, vea usted con qué claridad habla él y pone ese ejemplo de la ley. Porque ese era hasta ahorita, el judío de ahorita siempre está enseñando las mismas cosas y hablando de Moisés, pero dice la Biblia que tienen un velo. Pero ellos siguen. Entonces, alguien dirá, pues no somos judíos. No, pero es lo mismo en algunas iglesias. En algunas iglesias, cuando no tienen espíritu, empiezan a hablar puros pedazos de Biblia, aquí y allá, de aquí y de allá. Algunos ven videos, algunos leen libros para sacar ideas para decirle a los hermanos que están sentados. Así le hace mucho pastor. Quiero que sepa usted la verdad. Esa es la verdad de muchos de ellos. Por eso es que muchos recurren a los seminarios, a ver qué de nuevo hay, que un congreso de pastores, que hoy se va a ver esto, que reunámonos para congregar. ¿Qué es todo eso? No, entiendan y entiendan que ellos están buscando sabiduría entre ellos. La verdad está escrita y está para todo aquel que dé el corazón a Dios. Así de fácil. ¿Sí? Es muy triste, pero todo esto se va a ver hasta que la gente despierte y Dios les permita que se arrepientan para que se salgan y vean la verdad. Pero uno no puede vivir engañado. Nunca podemos vivir engañados ya. Tenemos nosotros que entrar a la verdad. Miren lo que dice Gálatas 2:19. Sí, es que es muy triste, pero le tengo que avisar de todo eso. Dios me permitió ver a mí muchas cosas cuando empezaba a caminar en esto. Y yo apenas era un recién convertido. Y yo me quedaba asombrado de tanta cosa. Y yo me preguntaba 1000 preguntas. Y poco a poco Dios me fue revelando muchas cosas. Vea lo que dice Gálatas 2:19. Dice Gálatas 2:19. Estas son palabras de aquel religioso, fariseo de fariseos, Pablo. Aquel que guardaba, mejor que cualquiera, la religión de él, la religión de sus padres. ¿Sí? Él dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley. O sea que en una ley muere y nace en otra ley. Ha dejado la ley de la letra y ha entrado a la ley del Espíritu, que es solamente en Cristo Jesús. Vean lo que dice, lo repito, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Por eso tiene una coma y dice, a fin de vivir para Dios. ¿Sí? Porque es que él estando en la pura ley, sin Cristo, en el momento en el que él estaba allá, él no podía agradar a ningún Dios, ni vivir para ningún Dios. Por eso es que tiene el encuentro con él y es transformado en el camino a Damasco, como decíamos la semana pasada. Por eso él ya deja una y agarra otra, porque se manifiesta Dios en él. Por eso declara lo que declara: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Sabe qué es eso?
Eso es bautizado en la muerte del Señor. Eso es lo que usted necesita si es que no ha vuelto a nacer. Usted necesita estar juntamente con Cristo crucificado o crucificada, porque eso es volver a nacer también. Ahorita lo vamos a ver. Dice, y ya no vivo yo. ¿Se fija? ¿Se fija cómo él ya se declara ajeno a todo? Si él ya no vive, es que alguien más está viviendo en él, y es Dios en él. Dice, mas vive Cristo en mí. Ahí está declarado. Bien fácil que es esto de entenderlo. Eso es volver a nacer y negarse a él mismo. Porque hay alguien, un poder, que ya no se trata de ir a estudiar nada, ya no se trata de ir a buscar nada escrito, sino se trata de en el Espíritu obedecer. Obedecer y obedecer. ¿Entienda? Porque ya es más grande lo que está pasando. Es más grande porque todo esto está declarado y son promesas de lo que iba a pasar en aquellos creyentes. Iban a ser transformados por el poder del Espíritu. Iban a empezar a ver cosas y oír cosas que nunca habían oído ni habían visto. Entonces Pablo exactamente está diciendo esto. Lo repito el 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces eso ya suena más completo a lo que empezamos a decir al principio. Está ya todo, y hay gente, lo vuelvo y lo repito, desafortunadamente, que predica solamente un pedazo. Y les di el ejemplo de Romanos 8:1, donde ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hasta ahí llegan, pero no leen lo demás. Entonces entiendan ustedes que así es como Satanás, el Señor lo reprenda, está engañando a mucha gente. A ellos no les importa que usted se salga. A ellos no les importa que usted los deje. Ellos nomás dicen, ya se fue la hermanita, otro más que nos deja. Y se ríen todos. Y usted para la calle. Así es. Nadie le va a ir a tocar a su casa y hablarle por teléfono. A menos que usted haya dado bastante dinero y estén extrañando el dinero. Eso así es. Pero lo bien que usted se vaya y no regresa, lo dejan. No, otro que se va. Ahí están las puertas abiertas. El Señor está bendiciendo. Y empiezan y se rinde y usted se sale. Y ya, ahí quedó, ahí se acabó todo. Por eso ponga atención. Ponga atención en donde usted está. Miren, vamos a regresar acá, donde estábamos. Gloria al Señor. En Romanos 6:2 o 6:3 ya, donde hablábamos acerca de aquellos que habían muerto al pecado. Y se pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? Dice el 3, o no sabéis, venga y ponga atención aquí, es donde le quiero mostrar cómo las personas vuelven a nacer. Esta es la manera bíblica, y el mismo Señor lo está enseñando a través de Pablo. Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces aquí es donde pasa ese efecto único, real y verdadero, bíblico, de que con el mismo poder y la misma fuerza que Cristo fue resucitado, nosotros somos personas hechas nuevas también en ese momento. Sí, porque escrito está que todo eso pasa en los verdaderos creyentes por el mismo poder de Dios. Y ahorita lo vamos a leer. Póngale una marca y busque Colosenses 2:8. ¿Sí? Gloria al Señor Jesucristo. Colosenses 2:8. Aquí también hay una gran verdad que mucha gente ha ignorado por años y no se dan cuenta. Dice en el encabezado, plenitud de vida en Cristo. Vea usted el título o el encabezado. Pero vamos a ver qué tiene que ver con lo que estamos hablando, para que usted vea que toda la iglesia en general tiene que ser bautizada en la muerte del Señor. Si no, se van a quedar. Por muchas obras que hagan, por muchas celebraciones que hay en su congregación, por muy tremendos, limpios, educados
santos que se vean delante de los demás, pero no ha pasado nada en realidad, todos, pero absolutamente todos, se van a quedar. Se lo digo porque escrito está. Escrito está. Y es necesario que lo vea ahorita y medite en estas palabras que va a oír. Dice en Colosenses 2:8, vea cómo empieza a hablar. Mirar que nadie os engañe. Eso es lo mismo que se dijo en Mateo 24, ¿sí? Acerca de los tiempos finales. Es la gran señal para que todos aquellos sean perdidos, engañados y nunca jamás regresen. Por eso les decía lo que les decía al principio. ¿Por qué la gente no tiene efecto cuando va y visita iglesias? Bueno, aquí está usted viendo por qué. Aquí dice él, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Ahora, las huecas sutilezas son palabras penetrantes y agudas, pero con fondos falsos. Así habla mucho pastor. Mucho pastor grita, bailotea, manda y tienen una tremenda presencia, pero todo es falso. Todo es falso porque es por eso que se llaman huecas sutilezas. Palabras penetrantes y agudas, pero con un fondo falso. O sea que dicen una verdad, como les decía, y la otra mitad se la inventan ellos. Pero lo dicen con tanto poder que la gente se queda, wow, yo nunca lo había visto de esa manera, dicen. Bueno, le dijeron una mentira. Entienda, por eso está escrito lo que estamos viendo. Por eso dice él, según las tradiciones de los hombres, ¿sí? Conforme a los rudimentos del mundo, ahí está. Y no según Cristo. Entonces ahí están todos esos argumentos falsos que quieren a fuerzas imponer en las congregaciones y nada de eso está escrito. Pero bien, es igual que los rudimentos del mundo, pero no es según Cristo. Son igual, como dice aquí, las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entienda, no se enamore del momento, no se enamore de nadie en esa congregación. Busque la verdad, busque a Jesús. No es que mucha gente siente feo. No, yo no voy a dejar a mi pastor. No, yo no, la hermana, el hermano, fulano, sutano. No, usted no está llamado a tener una comunión con nadie de ellos. La comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entienda. Lo demás no importa. Vamos a ver qué más sigue diciendo. Aquí va a hablar otra vez de que usted no tiene necesidad de nada cuando cree y recibe de verdad la verdad. Porque en Él, ¿en quién? En Jesús, eso lo digo yo. Porque en Él habita corporalmente toda la deidad, o toda la plenitud de la deidad más bien. Quiere decir que cuando recibimos al Señor Jesucristo, estamos completos. Porque en Él está todo. ¿Sí? Dice claramente en el 10 para que entienda, y vosotros estáis completos en Él. Oiga, que es la cabeza de todo principado y potestad. Dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Se fijan ahora sí cómo va agarrando forma esto? Ya no nomás son medias verdades, sino es todo ya. Aquí está todo completo. Tiene que ser así. Un predicador tiene que hablar completamente la palabra de Dios. El mensaje que Dios le está dando. La revelación que le está ofreciendo y le está dando para todos los oyentes. Dice sepultados, oiga esta parte, sepultados con Él en el bautismo. ¿Será que Dios está mintiendo aquí? ¿O está mintiendo algún pastor que tiene otra doctrina? Porque aquí escrito está que los verdaderos creyentes son sepultados con Él en el bautismo. Y no me refiero al agua, ni en la Trinidad, ni en el nombre de Jesús. Me refiero a la verdad de volver a nacer. Entienda. En el cual fuisteis también, oiga, resucitados. Por eso es que se muere y se vuelve a nacer. Porque Dios no está jugando a que te hace nacer, a que te hace morir a ti y luego te hace resucitar. Él no juega eso. Él lo hace de verdad. En aquellos que creen. En aquellos que creen. Si no creen no pasa nada. Pero Dios lo hace. Porque escrito está. Lo voy a repetir el 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él.
¿Ya está viendo ahora sí? Eso es lo que se ocupa. Para que usted pueda ver y tenga usted la seguridad y pueda ver usted el camino de santidad en su vida. Y nadie, absolutamente nadie, lo pueda sacar de la verdad que usted tiene, que es el propio Dios en usted. Wow. Dice, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahí está lo que le estaba diciendo. Ahí está lo que yo le estaba diciendo hace rato. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Si usted en verdad cree que Jesucristo resucitó de los muertos, automáticamente usted, si lo recibe en su corazón, cree también toda la verdad que juntamente con Él usted fue resucitado. Porque esto está escrito. Está escrito. Dice, gloria al Señor, dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Vean entonces ustedes bien cómo cuando Él perdona todo lo que va a pasar, todo lo que ha pasado, lo que sigue pasando, la continuidad de todas las cosas. No nomás una parte que llama la atención hacia la iglesia y después se les da doctrina de hombre. Así no es aquí. Vean. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso claramente dice la Biblia que aquel que tiene temor no ha sido perfeccionado en el amor. Porque toda la victoria ya está. Y si usted todavía es de los que tiene depresión, si usted es de los que todavía tiene todo tipo de ansiedad, si usted anda viendo que tiene cosas, va al doctor y no tiene nada, algo está pasando en usted. Usted se tiene que arrepentir y tiene que hablar seriamente con Dios y entregar el corazón. Porque algo está pasando. A usted ya le mintieron. Usted la están mandando a otro lugar o lo están mandando a usted a otro lugar. Entienda usted que esta es una verdad de aquellos que la toman y la reciben. Aquí no se prueba nada, aunque Él diga pruébame, pero es para aquellos que dudan. Pero en realidad cuando Él da, somos más que vencedores y como Él dice, estamos completos en Él. Por eso entienda usted que por eso mucha gente opta por nunca jamás regresar a ninguna iglesia ya. Ya les sirvieron de tropiezo esas falsas iglesias que hay bastantes por todos lados. ¿Sí? Porque hay de verdad y hay de mentiras. Está lleno también de mentirosos. Entonces le tengo que decir esto porque es la verdad. Vamos a regresar, gloria al Señor, a Romanos. Ya casi vamos a cerrar, esto no está muy largo. Vamos nada más a leer. Dice Romanos 6:4, dice, porque somos sepultados, vea esta descripción aquí otra vez, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Se fija que no podemos jugar con el volver a nacer o no. Dice, gloria al Señor, así también nosotros andemos en vida nueva. Claramente está escrito. Usted no puede fingir nada, absolutamente nada. En el momento que usted finge algo, lo hace un hipócrita y un mentiroso. Por eso, que su sí sea sí y su no sea no. Porque todas las cosas en el Señor son sí y son amén. Usted no crea y actúe como la verdad. Más bien arrepiéntase. Porque escrito está. Vea y entienda, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por eso, desafortunadamente, vemos tantas cosas y las vamos a seguir viendo. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ahí está otra vez otro ejemplo, hablando la verdad, así también lo seremos en la de su resurrección. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Ahí está, sigue hablando de lo mismo. Sigue hablando de que morimos, por eso es que morimos y volvemos a nacer, porque escrito está. ¿Sí?
¿Lo está entendiendo o no? Dice claramente, lo repito, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién? Con Jesús. Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es lo que les decía, no practicamos ya el pecado, sí seguimos pecando. Y él mismo dice, el Señor dice que no hay hombre justo en la tierra que nunca peque. Entonces se entienda la diferencia. Dice en el 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Oiga eso, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 4:1, para que usted se dé cuenta que todo esté en orden. ¿Sí? Primera de Pedro, gloria al Señor, 4:1. Esto que estamos viendo, estos son los misterios del Señor. Esto es lo que Dios está mostrando. Esto es lo que Dios quiere que usted sepa y que lo retenga. Primera de Pedro, dije 4:1. Vean lo que va a decir él aquí en cuanto a que somos administradores de lo que Dios nos da. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. ¿Estamos de acuerdo? Aquí estamos viendo otra vez la muerte de él. Vosotros también armados del mismo pensamiento. Por eso es que nos tenemos que parecer a él. No seguir la religión de nadie. No seguir a ningún teólogo. No seguir a ningún pastor, a ningún evangelista, a nadie de esos. Usted tiene que ver lo que Cristo hizo, lo que Jesús hizo, porque escrito está. Claramente dice, vosotros también armados del mismo pensamiento. Dice, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. El que ha sufrido, el que ha sido dolido, puesto en el cuerpo, claramente dice aquí, terminó con el pecado. Dice el 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Y usted se imaginaría, pues, peque y peque haciendo cosas. Vean lo que dice aquí. Conforme a las concupiscencias de los hombres. ¿Usted cuál cree que es la concupiscencia de un falso maestro o pastor en la congregación? Pueden ser muchas cosas, pero lo que él desea es lo que quiere que hagan los demás. Todos los que están sentados es lo que él quiere que sigan haciendo. Claramente estamos viéndolo. Se lo voy a repetir. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Porque es que obedecerle a un pastor mundano es vivir todavía en la carne. Entienda. Por eso es que mucha gente celebra las mismas cosas cuando eran paganos y cuando según ellos ya son cristianos, siguen celebrando lo mismo. Porque aseguran ellos mismos por sus pastores que todo eso es de Dios. Y síguense la fiesta en grande. ¿Cuál nueva creación? ¿Cuál nueva criatura? ¿Cuáles cosas de que quedaron atrás viejas y todas fueron hechas nuevas? Ellos siguen en lo mismo. Entienda lo que está escrito. Se lo repito, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. Tiene una coma y dice, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Ya se fijó así? ¿De qué dependemos nosotros toda la vida? De la voluntad de Dios. ¡Wow! Eso está muy fácil. Está muy fácil de entender. Tenemos que nosotros librarnos de esas ataduras, de estar escuchando siempre a aquellos que nos están queriendo engañar. ¿Sí? Tenemos que buscar la verdad. Mire, regrese conmigo a Romanos 6:7. Y decíamos, porque el que ha muerto ha sido pues justificado del pecado. Ya vimos por qué y para qué. Y basado en qué. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Porque ya acabamos de ver que junto con Él hemos sido resucitados. ¿Sí? ¿Entienda? Dice el 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Y ponga atención en esta parte también. Claramente dice que Él, Jesucristo, murió una vez, resucitó. Dice aquí que Él ya no muere. Dice, la muerte no se enseñoreará más de Él.
sea que ya la muerte quedó destruida. En cuanto a cualquier relación que pueda tener con otra vez hacerle daño al cuerpo de Jesús. De muchas maneras lo podemos ver. Pero aquí podemos ver algo que es también con referencia hacia nosotros. Dice aquí, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Quién hace eso? Es Jesús, que le pasó todo. Murió una sola vez, venció la muerte y está totalmente viviendo para Dios. ¿Cómo? En obediencia, haciendo el trabajo que el Padre le mandó. Y claramente dice que Él ya no muere más. La muerte no se enseñoreará más de Él. Podemos ver que nosotros, los verdaderos creyentes, escúcheme bien, no vamos a ver esa segunda muerte de la cual se habla en el libro de Apocalipsis. El verdadero creyente muere solamente una vez y ya. Aquel que va al lago de fuego 2 veces va a morir. ¿Se fijan? Entonces aquí vemos algo para poder nosotros ir pensando todo esto. Dice el 11, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en cuanto a Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ahí está, tenemos un cuerpo mortal. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y no nomás es que se te antoja hacer, es lo que te están haciendo hacer en ese lugar que tanto tiempo tienes tú. Y te siguen haciendo hacer cosas y no es ni siquiera bíblico, pero ya tienen años haciendo eso. Son concupiscencias de los hombres. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Hay gente que piensa que ir a ver conciertos mundanos, participar de cosas, no les va a pasar nada. Celebrar tantas cosas mundanas que celebra hoy en día mucha iglesia, piensan que eso sirve para atraer creyentes. Nunca, pero nunca, bíblicamente usted va a ver eso. Pudiera que tener sentido entre los hombres, pero delante de Dios eso está mal. Y usted, supongamos, le voy a dar este ejemplo, celebre el Día de los Muertos y diga, así les hablamos de la salvación. O se vista de algo y salga y diga, pues así celebro yo el Día de Muertos o el Día de Halloween, como dicen aquí. No, no y no. Porque usted está prestando todo, no nomás sus miembros, se está prestando usted para algo que no es bíblico. Porque es que así no es como trabaja Dios. A usted no lo va a mandar Dios a que peque para traer gente a la iglesia. Así no es. Entienda. Ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Así se disfrace de Abraham, se disfrace de Sara, se disfrace de Moisés, se disfracen los niños de no sé qué. No, así no es. Sálgase de esos lugares, entienda. Yo sé que a mucha gente no le va a gustar esto, pero es la verdad. Si usted quiere seguir, siga, porque usted va a dar cuentas de eso. Pero le estoy advirtiendo ahorita que eso no es de Dios. Usted sabrá. Dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Qué es eso? Que alguien se presente delante de Dios como vivo de entre los muertos. Es alguien que vive en la verdad. Es alguien que Dios lo está guiando. Es alguien que es la luz para los demás. No está ciego. Dios le está enseñando. Por eso es que un verdadero tiene celo de Dios y se enoja cuando ve lo que están haciendo, dice que los hermanos. No que les tenga uno coraje, pero uno cela, tiene el celo del Señor en uno. ¿Entiendan? Es bíblico esto. Aquí dice, sino presentados vivos, vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Dice, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Todo tu ser, toda tu mente, toda tu alma para Dios. ¿Sí? Así es. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Ahí está la victoria. Uno peca en su propia concupiscencia. ¿Sí? En las propias cosas que vas planeando en tu mente. Y yo también. Así es como vamos planeando y vamos pecando. Pero el pecado no tiene autoridad sobre nosotros ya. Es lo que estamos leyendo aquí. Y no es porque tengamos perdón de pecados. No se refiere a eso. Se refiere que es más grande el que esté en nosotros, que no permite
que ya Él se apodere de nosotros porque ya fue vencido. Lo acabamos de leer, ¿sí? Por medio de la muerte y la resurrección. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea que Dios, cuando tú te mantienes en el Señor está contigo. Te quita todo sentimiento, toda idea, toda cosa rara, porque estás siempre en comunión. La victoria es tuya cuando permaneces en el Señor. Si estás dependiendo de los hombres, te falta todavía. Estás todavía como antes, con un título de cristiano, pero estás todavía como antes. Estás perdido y nada sabes. Así es la verdad. Así es la vida de una persona sin Cristo, engañado y engañado. Ahora vamos a seguir leyendo aquí, casi vamos a cerrar. Dice el 15, dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Otra vez lo que leíamos hace rato, de seguir haciendo lo malo para seguir recibiendo perdones. Dice aquí, dice en ninguna manera. Ya se fijó así. El hecho de que tengamos entrada con Dios y el perdón de pecados, eso no quiere decir que nos hace más aptos o más rápidos para ir a pecar, porque ya tenemos entrada para el perdón de pecados. Sigamos pecando más porque igual nos va a perdonar. No se trata de eso. Se trata de los cambios que va a haber. Vean lo que dice aquí. Pregunta, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle? Aquí está ya la cosa bien dividida. ¿A quién vas a escuchar? ¿Al Señor o al enemigo? Porque eso es lo que es. Dice aquí, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? ¿De qué lado estás? Y yo también. ¿Estamos con el Señor? ¿Estamos juntando con Él o estamos desparramando? Porque Él mismo dice que el que no es con Él está en contra de Él. Y el que no recoge, desparrama. O sea, hace las cosas peor. Aquí dice, ¿a quién se hace esclavo uno? Dice, sea del pecado para muerte, ahí está, el diablo, el Señor lo reprenda, o sea de la obediencia para la justicia, Cristo Jesús. Aquí está todo. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, oigan bien lo que dice aquí, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis engendrados. Dice, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Oigan lo que dice aquí. Oigan lo que dice aquí. Claramente dice, libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea que en realidad cuando pasó lo que pasó como creyentes, tenemos que trabajar con Dios y tener esa comunión, siervos de la justicia. No que te hagas policía o andes ahí no. Tienes que trabajar, yo también, siempre de la mano de Dios. Porque nosotros somos aquellos que Dios usa para bendecir a los demás y reciban la salvación. Siervos de justicia. ¿Entienden? Dice él en el 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Dice que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Dice así ahora para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Se acuerdan lo que le decía? Que por eso es que uno vive en temor, uno vive obedeciendo, uno vive no tratando de ganar tu salvación, pero trabajando en ella. Porque aquí dice que presentes tú tus miembros, dice ahora para santificación. Es necesario que seamos transformados, porque sin santidad nadie verá al Señor. Claramente dice, así ahora para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia, todo tu ser, toda tu persona, para trabajar para con Dios. ¿Sí? No necesitas más que amar a Dios sobre todas las cosas. No necesitas más. No necesitas estudios, no necesitas leer libros, no necesitas ningún tipo de taller, no necesitas ningún tipo de vigilia, no necesitas irte al campo en la madrugada, no necesitas irte a las vigilias, no, necesitas entregar el corazón y Dios se va a hacer cargo. Tú no puedes ir adelante y Dios atrás de ti.
Él va adelante y tú vas atrás, ¿entiende? Siempre va a ser así. Tenemos que ir en pos de Él. Amén. Dice el 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Dice, pregunta, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Imagínense acordarse, ¿no?, de lo que antes hacíamos. Es absurdo y tonto. Yo lo digo, yo soy el primero en reconocer esto, lo que yo pensaba antes que el Señor viniera a mi vida. Unas cosas muy tremendas. Dice, porque el fin de ellas es muerte. Amén a eso. Siempre he reconocido eso, que si el Señor no hubiera venido a mí, quizás yo ya estuviera muerto, escuchen bien, y en el mismo infierno. Así me catalogo yo mismo, porque yo me conozco. Yo me conocí, lo que hice, lo que vi, lo que pensaba, eso soy yo. Entonces desde ahorita les digo que si Él no hubiera venido a mí, yo no estuviera aquí, por supuesto, y ya estuviera en el mismo infierno. Con eso le digo todo y no le digo más detalles. Dice el 22, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, oigan todo lo que ha pasado ya. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces vean cómo va todo enlazado. No nomás son partes para traer a gente a la iglesia y decir cuánta cosa loca que no tiene nada que ver con la Biblia. Entiendan que muchos lugares están así. Tristemente se los digo. Pero usted vea qué hermoso es esto. Qué hermoso y qué perfecto es esto que dice en el 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. O sea que en realidad ha pasado todo. Ha habido algo en tu vida. Dice, tienes por vuestro fruto la santificación. Es algo que te va a salir natural. El guardarte para Dios. Es un fruto después de haber creído y recibido todo. Por eso es que mucha gente no entiende y dice, no, yo no puedo hacer eso, yo no puedo hacer lo otro, yo no puedo dejar, no es que tú no puedes, pero cuando pasa todo, hay frutos. Y esos frutos los está usted viendo. Por vuestro fruto, la santificación. En ti, Dios trabajando, empiezas a dejar todo. Empiezas a guardarte, empiezas a ser la luz y la sal para los demás. Tú empiezas a ser una persona diferente. Tu familia lo ve, en el trabajo lo ven. Pero es que tienes que creer. Hay gente que no quiere ni entrar, no le quiere dar ni la oportunidad a Dios. Nunca jamás van a conocer el poder de Dios si no dan el corazón. Dice el 23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Oyes? La paga del pecado es muerte. Dice enseguida, y con esto ya vamos a cerrar casi, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entiendan bien que el regalo de Dios fue Jesús. Y el don de Dios también fue Jesús. Y el don de Dios también es el Espíritu Santo, que se dio. Ese es el regalo, esa es la dádiva. No solamente, como dicen muchos, que te haya salvado. Porque hay mucha gente que se vuelve al santo mandamiento y igual se pierde, se hacen apóstatas. ¿Sí? Se salen del camino, de la verdad, se pierden, no tienen la doctrina de Jesús. No, eso así no es. Tiene que ser todo, más la dádiva de Dios es vida eterna. Por el puro creer nomás y no hacer nada y nunca creerle ni temerle, no. Dice aquí, en Cristo Jesús, Señor nuestro, permanecer con Él hasta el final. ¿Sí? Perseverar es quedarte con Él en el día que tú volviste a nacer. Nunca jamás soltarlo. Voy a leer aquí y con esto ya voy a cerrar. Primera de Pedro 1:3. Gloria al Señor, que tiene misericordia de nosotros con todas estas palabras, porque nosotros no somos nadie para recibir esto. Simplemente Él ha querido mostrar esto, que usted lo reciba y sea salvo y se goce y empiece a hablarle a los demás de la verdad. Primera de Pedro, dije, 1:3 al 5 vamos a leer. Vean lo que dice aquí, con relación a estar con Él, a terminar con Él. Porque eso es, como dice aquí, la esperanza viva que tenemos. Es una esperanza que estamos esperando, está viva, de terminar con Él. Amén. Dice así, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Ya se fijaron ahora sí?
que cuando volvemos a nacer no es el final todo. Cuando volvemos a nacer es que se ha abierto ese camino de santidad que Él abrió con la cruz, con la muerte, cuando el velo se rompe para poder entrar por un mismo espíritu. Es donde empieza todo, cuando vuelves a nacer. Claramente dice aquí, nos hizo renacer para una esperanza viva, ¿sí? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, eso es lo que estamos diciendo con ser bautizados en su muerte. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, ¿por qué? Porque ahí estamos nosotros también, resucitados juntamente con Él. Aleluya. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Oigan bien lo que dice, reservada en los cielos para vosotros. ¿Se acuerdan lo que decíamos la semana pasada? Donde Jesús se va a preparar morada. Bueno, aquí lo está viendo. Dice, reservada en los cielos para vosotros. Ahora dice en el 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ahí es donde está la protección. Ahí es donde la gente tiene que entender el por qué no sirvió al ir a esa iglesia, que le invitaron con una verdad, pero le enseñaron una mentira una vez que llegó adentro. Porque aquí claramente dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Qué es eso? Somos guardados mediante las promesas que Dios el Padre le dice a Jesús. Jesús nos revela y nosotros recibimos creyendo que lo va a hacer en nuestras vidas. Eso es el poder de Dios mediante la fe. Si no hay cabeza en esa iglesia, si no está Cristo, usted no recibe nada. Nadie, ni su pastor, ni nadie. Entienda. Aquí claramente dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es como se va a hacer todo ya. Es como se hace la unión, empieza la comunión, empieza a dar las victorias. Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Por eso es necesario permanecer, perseverar con la doctrina de Jesús. Amén. Con esto los dejo y que Dios los bendiga.